Entonces, buenas noches a todos. Estoy muy alegre de ver a ustedes. Aquí está conmigo Ailén, Rosalinda, Ani, Esteban, Doña Luz Marina y Adriana, que ya está aún. Y Vilka también está aquí. Sí, y hoy vamos a entrar en lección 2, pero antes yo quiero, la vez pasada yo sí hice un error y ustedes no me corrigieron. Y ustedes deberían saber, pero Rosalinda me lo dijo. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos son? No, esa es la Biblia. La Biblia tiene 66. ¿El Antiguo Testamento? 31, 37 o el 27. 20, eso es, perdida. El Nuevo tiene 27 libros y el Antiguo 39. Sí. Y yo hice un error en los números. Yo les dije 37 y 29. Y Rosalinda estaba en casa intentando de entender mis cuentos y no funcionaba. Lo siento, pero si ustedes notan algo, por favor me corrigen. Y si no lo sabían, ahora lo saben. Entonces, Ailén, ¿quieres orar con nosotros para iniciar? ¿No? ¿No? Ok. Entonces, Esteban, vas a orar. Señor, esta noche venimos ante ti, Señor, pidiéndote que abras nuestra mente, Señor, que podamos verte, Señor, en este tiempo de estudio bíblico, Señor. Úsalo, Señor, para que te conozcamos más, Señor, y nos lleve a adorarte. Te pedimos que le des sabiduría angélica y que ella pueda transmitir este mensaje que tú has dejado en Génesis. Que tú utilices esta lección, Señor, para exhortarnos, Señor, revelar lo que es en nuestro corazón, Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces la primera pregunta fue ¿cómo les fue con las tareas? Pero como nadie hizo las tareas, ya lo respondimos, pero para la próxima, bueno, ustedes pueden pensar. ¿Quién se recuerda del tema de la última vez? Hablamos de la Biblia en general, sobre cuántas traducciones tiene, cuántos libros. Sí, fue una introducción sobre qué características de Dios. Sí. ¿Cuántos autores tiene la Biblia también? Algunos números, ¿cierto? ¿Y se recuerdan los diferentes tipos de libros que tiene la Biblia? Sí. ¿Son 4 diferentes, se recuerdan? Sí. ¿Cuáles? Históricos, proféticos, Sabiduría, muy bien. y no me acuerdo el otro. ¿En el Nuevo Testamento qué hace Pablo? Cartas. Cartas, esos 4 fueron, ¿cierto? Y cada libro tiene su manera de estudiar. Aquí ese estudio, claro, como es la historia, se basea mucho más en la historia. Casi no vamos a tocar los otros libros, eso será un estudio del futuro conmigo. Ok. Ahora, eso también ya hicimos una vez, pero lo vamos a hacer hoy otra vez. Mira, cada uno, sigo uno. Hoy, eso tengo que confesar, ustedes ya van a reconocer mucho de esa enseñanza, porque dimos grandes partes ya en la iglesia. Pero eso fue hace medio año, ustedes se van a recordar, ningún problema, pero eso es, como eso es el inicio de la historia, no se preocupen, la próxima vez van a aprender nuevas cosas. Así, no miren los pedazos de los otros, así, sí. Entonces, ustedes la pregunta, ¿de qué se trata ese rompecabezas? ¿Qué idea tienen? De un muñeco, de una caricatura. De una caricatura, ok. El tuyo, Una mano tintero. Ahora sí, una mano. Minnie y Mickey Mouse. Oh, wow, sí. Yo lo veo como un ajedrez. Una ajedrez. Como una ficha de ajedrez. Como ficha de ajedrez, ¿cierto? Sí. Por el Esto piso. no es como un rompecabezas. Eso sí, eso es un rompecabezas. Entonces, lo vamos a todos juntos, lo vamos a montar. Pues sí. Vamos a armar, pero todos juntos lo vamos a hacer rápidamente.
Ah, ya están. Ah, sí. Ya no cae. Pero por favor, de esta muñeca. Ustedes se pasó en el Esto tiene ya. Y esta esta es una esquina. bueno, esta es la esquina de allá. Esto va aquí, seguramente. Esto va en el piso de allá. Es un piso. Ah, no me lo pasan las manos, me lo dejan. Ay, Si quieres lo corremos porque ahí entender el nivel. Y esta es que son grandes porque esquinas. faltan las ¿Qué es eso? Va por acá. Va por acá. volteado, las que Sí, en la aquí. eso es. Este es aquí. ¿Ese es el medio, no? Ahí. Señora. Eso va en el medio. Ese es un piso. Por ahí. Esto va por ahí. Este va acá. Mira, este va acá. No, eso no, va de allá. Este va aquí. Esto va acá. Las otras. Esto. Este va acá. Y esa es la otra. Se nos faltó. Faltó Y una. organicé ese que no le veo como. Ah, ahí. Ahí. Le faltó uno. Bueno, ¿qué vemos? ¿Qué pasó? No se parece. Aquí está. Entonces, para esos que están mirando, ya lo tienen grabado, está bien. Entonces, ese rompecabezas más o menos estamos montando. Sí. Pero le falta un pedazo. Ok, ¿qué miramos? Que en el inicio, ¿qué ideas tenían de la rompecabezas en el inicio? Con un pedazo en la mano. Muy incompleta. No sabíamos qué teníamos que armar. ¿Qué imagen teníamos? Y también uno se suponía otra cosa, Sí. ¿Y eso qué tiene con la Biblia? que es un libro completo, que hay que verlo completo, no por partes. A algunos les gustan mucho los salmos y sabiduría, ¿cierto? Y tienen mucho para decir a nosotros, pero si solamente leemos los salmos, nos falta de los históricos. Si solamente leemos los históricos, no nos faltan los salmos y de sabiduría. Entonces es muy bueno si lo conocemos. Pero ¿qué falta con el pedazo? ¿De qué habla el pedazo que le hace falta? ¿Qué vamos a ver en ese pedazo? La cara de La Minnie. cara y el cuerpo de... ¿Qué decías de Daisy? Faltan dos personajes ahí. Falta el rostro de... Sí. Sí, ¿ves? ¿Y qué lograron ustedes hacer? Completar con la cabeza la rompecabezas. El rompecabezas, ¿cómo es? El rompecabezas. Sí, pero yo no sé cómo es. Entonces, ¿qué se nota? Si tenemos la idea principal de las rompecabezas, fácilmente encuadran los pedazos que nos hacen falta, ¿cierto? En esas clases no vamos a lograr hablar de todo, solamente vamos a dar como partes de la rompecabezas, pero yo pienso es como el marco, son como las piezas principales, y luego o como una figura que se ve de lejos, y luego cuando lo miran más de cerca van a descubrir mucho más, pero la idea es que lo amamos, que lo conocemos. Aquí, ¿ok? Esa es la idea. Ok, ahora inicia una clase que muchos de ustedes ya conocen grandes partes. Pero, ¿cuál es el primer versículo de la Biblia? ¿Quién? Génesis. Sí, en Génesis 1:1, ¿cuál es el primer versículo? En el principio... ¿No sé qué? Sí, Oh, sí. en el 1:1 sí. Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy famoso. Entonces sabemos que con el mundo había un principio, había algo que inició, pero algo también había antes. ¿Quién había antes? Dios, ¿cierto? Dios, Él estaba antes, entonces ya miramos que ese Dios es eterno, el mundo sí tiene inicio y fin, nuestra vida sí tiene un inicio, pero Dios sí es eterno.
Ahora hablamos de la creación. Y ahora sí, ustedes me hicieron las tareas, pero ningún problema, lo hacemos juntos. ¿Alguien me puede decir cómo es que Dios hizo el mundo? ¿Cómo lo hizo? Paso a paso. Con su palabra. Por paso a paso. Pues con su palabra, él hablaba y se hacía. ¿Y tú qué decías? La idea de Sí, Adriana paso a paso, claro. palabras. Ustedes tienen toda la razón, lo hizo hablando, ¿cierto? Si leemos Génesis 1:3, ustedes tienen una Biblia, nos ayudaría si tienen Génesis. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Sí. ¿Y qué hizo Dios? Él dijo. Dios consideró que la luz era buena. Sí, y Él lo hizo, Él dijo. Dios dijo que haya luz. Sería bonito, ¿cierto? Decimos que haya una sala más grande, una iglesia más grande, ya será. Pero no podemos hacer nada. ¿Cuál herramientas usó Dios para crear el mundo? Palabra. Solamente una palabra. Así cuenta la Biblia, ¿cierto? Así cuenta la Biblia que Él solamente usó la palabra. Entonces ahí vemos que tenemos un Dios poderoso que por su palabra lo hace y ahí se distingue mucho de nosotros. ¿Y qué creó? Ustedes conocen la historia. ¿Qué creó? Los cielos, la tierra, la luz, Los animales. los animales, el hombre, El día y la noche. la luna. Todo. La luna, las aguas, ¿cierto? Cielo y la tierra y la tierra. ¿Y a quién creó por último? Al hombre. Al hombre. Entonces leemos Génesis 1 del 26 al 31. Y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Sí continúa? Hasta el 31. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es especial del ser humano? ¿Qué leemos aquí del ser humano? ¿Qué tiene que los otros no tienen del resto de la creación? Dominio. Él tiene dominio, ¿qué más? También tiene la labor de ponerle el nombre. de todos los árboles que hay. Señorear. Tiene una tarea especial, ¿cierto? Los otros solamente eran multiplicarse, pero él sí tenía que ser, ¿sí? ¿Y qué más es muy especial del hombre en comparación con el resto? Semejanza y imagen de Dios. Las dos cosas vamos a tener en la mente que él tiene ya va a soberar sobre la naturaleza, ¿cierto? Pero también que es semejante a Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Es igual. O sea, que puede ir. Entonces Dios se miró al espejo y después hizo el hombre. ¿Somos igualitos? ¿Sí? ¿Qué piensan los otros? ¿Qué nos hace semejante a Dios? ¿Qué tiene el ser humano que los animales no tienen? ¿O las plantas no tienen? Alma. Sí, pero también los animales tienen vida. Si alma es la vida, también tienen alma. Pero ¿qué podemos hacer que animales no pueden hacer?
Hablar. Hablar, por ejemplo. Pero ¿qué más? Pero sí. ¿Qué más? Si yo... Si ¿qué Crear. ¿Mm? Crear. Crear también. ¿Y por qué podemos crear en algo? O sea, no podemos crear como Dios, pero sí. ¿Qué podemos hacer que los animales no pueden hacer? Y si yo digo a un elefante, ¿quieres comer? O sea, como si fuera la libre decisión. Sí, eso, tenemos ¿cierto? Dios nos dio una razón, razonamiento. Podemos pensar, podemos tomar decisiones, ¿cierto? Y lo podemos tomar pensando. Entonces la diferencia, eso era una de las preguntas en el cuaderno, por ejemplo, es que podemos pensar, ¿cierto? Nosotros sí podemos pensar, podemos tomar decisiones, podemos sentir emociones. Claro, todo eso en formas mínimas también conocemos con animales. Y no somos robots, ¿cierto? Dios no nos dirige como marionetas. Él nos dio la mente para pensar. ¿Y qué fue la expresión de Dios al ver su creación, al ver el ser humano, al ver todo eso? ¿Qué dijo Dios? Lo consideró que era muy bueno. Muy bueno, ¿cierto? A Él le gustó su creación. Él hizo las cosas verdaderamente muy, muy buenas. Entonces, nosotros somos creación de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa eso para ti que tú eres creación de Dios? Que es bueno. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más podría ser? Luz Marina, ¿eres creación de Dios? ¿Cómo te sientes? Yo me siento privilegiada. Yo Sí, también como me siento, sí. ¿Cierto? Es un privilegio. Y nos hizo con amor. No nos hizo tampoco como un robot o alguna cosa de una máquina, nos hizo muy individuales, nos hizo muy diferentes. Hasta en los idiomas, hasta en los pensamientos nos hizo muy diferentes. Entonces, si miramos la creación, con todo lo que Dios hizo, ¿cierto? La creación con las plantas, con los animales, con los seres humanos, ¿qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Cómo es Dios? Es un Dios creador, pero ¿cómo Él crea? ¿Cómo Él crea el mundo? ¿Con qué características miramos Dios? Nos creó a su imagen y semejanza. Sí, y si miramos, Como orden, con amor. sí, con amor, con orden, a Dios le gusta el orden. Eso ya aprendimos, porque Él lo hizo día y noche. A Dios le gusta el orden. Que no significa que Él le quiere más a un ordenado alemán y un desordenado de otra cultura. Pero a Dios le gusta el... ¿Qué más? ¿Qué más aprendemos de Dios? ¿Qué miramos en la creación? Mira, yo les puedo mostrar aquí. ¿Qué miramos en la creación? Que nos da para escoger, o tenemos como mucho... Los que están comiendo fruta. Sí, Él dio frutas y solamente dio una fruta. No, No, Muchas frutas. Entonces, ¿qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos de Dios? Que es abundante. es abundancia. ¿Y cómo son? Bueno, eso podría ser no tan fuerte, pero Él hizo todo en blanco y negro. No, colorido. Colorido. Entonces, ¿qué aprendemos de Dios? Hola, Paula. La Paulita. ¿Qué aprendemos de Dios? Que Él es un artista, ¿cierto? Él no le gusta solamente el orden, Él no nos hizo como robots, no nos hizo igual. Le gusta el orden, pero también le gusta la diversidad. Y lo Es más, un artista. perdón, y lo más hermoso que siempre me ha parecido es que todo lo hizo con o sea, cada detalle que hay, por decir las pestañas del camello, eso sí me ha dado curiosidad de que soy pequeña. O sea, las pestañas no están puestas ahí nomás porque sí, para protegerse de los... De la arena. De la arena, cuando lluvia. los vientos así todos... Lo mismo que el estómago. O sea, él hizo cada detalle como con una intención. Entonces, Lindo eso. ¿Cómo es el estómago del camello? Que ellos recogen en Ah, una capacidad de abundante agua porque como llega la sequía, entonces ellos almacenan agua ahí. Ah, yo también en el estómago. entonces Paula, bienvenido en el paraíso. Entonces estamos en el paraíso. Vamos a avanzar ahora.
Continuamos con una que ya hicimos en la iglesia, pero no importa si ya lo hicimos o no lo hicimos, eso es parte de esa enseñanza y lo vamos a repetir aquí. ¿Cierto? Si estamos en el paraíso y vamos a ver. En el paraíso, ¿cierto? Yo quiero leer un versículo, yo lo leo sin decir dónde está. A los que se Cuando... están en el libro. Sí. Sí. Espera, ahora estoy un poco perdido. Disculpa, me perdí en mi... Bueno, no importa. Aquí estoy. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. ¿Se recuerda de la clase? Podría ser. ¿Qué piensan que hizo Dios en su jardín? ¿Cómo así? No entendí. Nos imaginamos, estamos en el paraíso. Está Adam y Eva y pasa eso. Yo no les digo dónde está escrito, no pensamos en el lugar donde este versículo está escrito. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer, Adán y Eva, que Dios andaba recorriendo el jardín. ¿Qué estaba haciendo Dios? Recorriendo el jardín. ¿Y por qué? Porque era suyo. Era suyo, sí. ¿Y por qué? Porque Él quería. convivía con su creación. Eso, él convivía con su creación. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Le gustó o no le gustó? Le gustó. Le gustó muchísimo, ¿cierto? Entonces, él estaba caminando en su jardín. ¿Qué piensan ustedes? Estamos en el paraíso todavía, no había pasado nada malo. Cuando Adán y Eva oyeron los pasos de Dios en el patio, ¿qué hicieron? Se escondieron. No, ¿por qué se escondieron? ¿Por qué se escondieron? ¿Tenieron miedo? ¿Ah? No, porque tenían miedo de Dios. No pasó nada. Ya no había pasado nada. Hablaron con ellos. Salieron a su encuentro. Salieron, ¿cierto? Sí. Prepararon el cafecito. Dijeron, venga, tomamos un café. ¿Cierto? Dijeron así. Entonces ahora pensamos cómo eran las relaciones de Dios con el ser humano y el ser humano consigo mismo, con el prójimo y con el medio ambiente en el paraíso. Estamos en el paraíso, todavía no había pasado nada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué miramos? ¿Cómo fue la relación de Dios y el ser humano? ¿Qué hicieron? Excelente. Tomaron café juntos. Cercana. Cercana. ¿Cómo más? Directa. Una muy buena relación. Buena. ¿Qué más? Tranquila, porque no tenían nada que ocultar. No eran enemigos. Y si es tranquila, si no tenían nada de esconder. Era transparente. Transparente. Bien. ¿Cierto? Transparente, sincero, tenían confianza. Yo quiero la palabra confianza. Ok. También todos esos que ustedes dijeron, transparentes, ¿cierto? Y también pienso les gustaba charlar, porque ¿qué tarea dio Dios a los hombres? ¿Les gustaba qué persona? ¿Qué tarea dio Charlar. ¿Qué tarea dio Dios a los seres humanos, a Adán y Eva, de dar nombres a los animales, ¿cierto? Sí. Ahí se juntaron y dijeron, ay, esto es un papagayo. Eso es un zorrito. ¿Cierto? Entonces había conversación directa, conversación. Ahora, sí, ¿cómo fue la relación en el paraíso? ¿Cómo lo imaginamos la relación de Adán y Eva? Perfecto. Perfecta. ¿En qué se muestra una relación perfecta? En su relación. Sí, pero una relación perfecta es que funciona el día bien, que a las 7 está el café, a las 7:30 voy a trabajar, ¿eso es perfecto? ¿Ah? Relación ideal. Ideal, pero ¿cómo es una relación ideal? Hay buena comunicación. Buena comunicación. Mucho amor. No egoísmo.
¿Qué dijiste? Mucho amor. Mucho amor, mucho amor. ¿Qué más? ¿Qué dijiste? Transparencia. Transparencia. No, tiene volumen. Ah, no hay egoísmo, dijiste. Entonces, en vez de egoísmo, se pone, para tener una palabra, bueno, no Lo había. contrario. Sí, Compartir. compartir. Ok, entonces, eso es como los enamorados, ¿cierto? ¿Alguien quiere más? Ok, si ahora miramos el ser humano, ¿cuál tarea tenía también para cuidar el medio ambiente? ¿Y qué hizo el medio ambiente? ¿O qué fue la tarea del medio ambiente? Sí, Darles frutos, frutos, sí. semillas, Sí, entonces, ¿y había en abundancia o había poco? en abundancia. Abundancia, Y ¿cierto? había 4 ríos. Sí, abundancia. ¿Y qué era la tarea de Adán y Eva? Cuidar. De cuidar. Y darle los nombres también a los Sí. animales. De cuidar, sí, y había en abundancia, habían grandes variedades, ¿cierto? No solamente habían abundancia en mangos, sino también había abundancia en manzanas. Aguacate. Sí, aguacate, entonces había muchas variedades. Y había peligros de los tigres. Todo lo que ¿Y qué pasó cuando vino un tigre? Nada. Nada, había también Le decían micho. Era su mascótica. confianza. Convivir con el tigre, convivencia. Sí, había confianza, no había miedo. No, eso no había miedo. Temor. ¿Cierto? No había miedo. Valentía había ahí. Oiga, mete la mano al tigre. Ok, y una persona que vive en esas condiciones, ¿cómo se levanta en la mañana? ¿Qué relaciones Feliz. tiene? Feliz. Pleno, completo. Alegre. No se levanta cansado. No lo Sin despierta, estrés. no lo Sin despierta la estrés. alarma. Sin estrés. ¿cierto? Los despertaban los pajaritos. Sí, es diferente. Los de verdad, no los de la alarma. Yo pienso también con curiosidad para saber cómo crecieron las cosas. ¿Sí? Ok, entonces así es la relación en el paraíso. Perfecto. Así es la relación en el redil. El proceso. O en las parejas de ustedes, así es. Yo amo a mi esposo, pero así no es. Trabajando para mejorar. Entonces siempre hay. Entonces aquí miramos que eso es la idea como Dios quiere vivir o quería. Cuando hizo el mundo, eso es la idea. Que el ser humano vive feliz con él. ¿Cómo les parece? Excelente. Bonito, ¿cierto? Y así inicia la Biblia, pero la cosa triste es que el libro de la Biblia no inicia en Génesis capítulo 2. Eso sería bueno, si terminaría en capítulo 2 y nosotros vivíamos en Génesis capítulo 2, porque después viene Génesis capítulo 3. ¿Y qué pasa en versículo 3? La serpiente. Sí. Ajá. Entonces, primero, para entenderlo, que Dios plantó en el jardín muchas plantas en abundancia, pero dos ramos especiales, dos árboles especiales. ¿Se recuerdan cuál? La vida y El el bien y el mal. bien y el mal. Sí, sí. Habían dos, ¿cierto? Del conocimiento, del bien y del mal, y de la vida. Y dígame, ¿Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban en el paraíso? Sí. Entonces ellos vivían muy felices. Cuando escucharon los pasos de Dios, estuvieron muy, muy felices. Pero ¿qué pasó algún día? En ese día Adán y Eva estuvieron caminando solos y Dios parece que no estaba a su lado. Cuando caminaron y de repente escucharon una voz, ¿cierto? Y era la serpiente. ¿Y qué dijo la serpiente? La serpiente dijo: oiga, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieron de ningún árbol del jardín?
es verdad que no pueden comer de ningún árbol del jardín. Aquí ya miramos cómo es la serpiente. Mentiroso. Y ahí sí, y ahí ya sembró un poco la semilla de desconfianza en Adán y Eva. En ese caso estaba hablando más con Eva, parece. Parece que aquí nació un poco, yo puedo cuestionar lo que hace el Creador. Bueno, la mujer todavía sabia responde. ¿Qué responde? No, Dios no había dicho eso, Él solamente nos dijo que no podemos comer del árbol de la vida. Del bien y del mal, disculpa. Que no pueden comer del bien y del mal. ¿Ves? Eso tienen que hacer. Cuando yo estoy mal, me corrigen. Ok. Y la serpiente les contestó, si van a comer de ese árbol, van a morir. Eso sabían, sí. Van a comer de ese árbol, van a morir. Pero ¿qué dice la serpiente? No es cierto. No van a morir. Eso dice en Génesis 3, 4 y 5. ¿Qué hace la serpiente con Dios en ese momento? Lo tilda de mentiroso. Sí, habla a Dios, Él es un mentiroso. ¿Y qué tienen que hacer Adán y Eva ahora? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer Adán y Eva ahora? Salir corriendo. Pero Salir corriendo o Ignorar. ignorar, sí, pero no lo hacen. Porque ¿qué pasa? Ahora ellos tienen que decidir a quién creo. Creo a la serpiente que me dice, si tú comas de ese árbol, serás como Dios. Dios es quien te limita, Dios no le da la libertad, Dios no te cuida bien, Dios no te protege bien. Tú puedes hacer mucho más si comes de ese árbol. Y ahora miramos que tienen que decidir. ¿Creo a la serpiente que me dice, coma y serás mejor como Dios? ¿O creo a Dios que me dice, yo le doy todo lo que tú necesitas? ¿Conocemos esa decisión? Sí. ¿Conocemos esa decisión? Sí. Que Dios nos dice hoy, ¿crees que vas al camino correcto? ¿O vas a hacer una curvita para alcanzar el destino? Entonces miramos que nosotros todos somos iguales como Adán y Eva. Es como una historia ejemplar que el pecado está dentro de nosotros, la desconfianza. Está, no podemos hacer nada contra esa forma. Está la desconfianza. Entonces, ¿por qué es que Adán y Eva comieron del fruto? Porque quisieron ser como Dios. Sí, y confiaron, en ese caso confiaron más a la Le serpiente. creyeron más a la serpiente. ¿Cierto? Y es una decisión que nosotros también tomamos muchísimas veces. Pero le creyeron a la serpiente porque querían, yo me imagino que admiraban tanto a Dios que como Él les dijo que se le abrirían los ojos y llegarían a ser como Dios. Entonces, el solo hecho de querer ser igual a Él fue lo que los motivó para que comieran. Y también la idea que Dios estaba limitándolos. Yo pienso que hasta ese momento nunca se fijaron en ese árbol, porque era en abundancia. Pero ese día la serpiente dijo, pero miren el fruto. Y ahora imagínense el mango más rico. A mí me encanta el mango. Imagínense el mango más rico que está allá, ¿cierto? Y uno de repente mirando ese mango, todos los frutas del jardín parecen pequeños. Pero ese mango parece el más rico. ¿Cierto? De repente uno piensa, pero Dios, ¿por qué nos prohíbe de este árbol que tiene las frutas tan grandes? En cuanto esos otros lo tienen tan pequeño. ¿Cierto? Entonces yo pienso ahí, la envidia y todo eso está. Entonces, ¿qué miramos de la serpiente? Que tuerce la verdad. Sí, que aprendemos. Confunde. Pisoso. Desaprueban. Llama mentiroso a Dios. Divide. Siempre hay desconfianza. Sí. Y sabe cómo atacarnos. Ella sabe, ¿cierto? Ella sabe cuál pregunta puede hacer a Adriana para darle inseguridad, o a cualquiera de nosotros, o a mí o cualquiera. Entonces vamos a ver las consecuencias, porque eso sí tiene consecuencias. Eso sí tiene consecuencias. Entonces, ¿cómo quedó la relación? ¿Alguien puede leer Génesis 3, el versículo 23? Génesis 3. ¿Alguien lee Génesis 3? Entonces Dios el Señor expulsó al ser
humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecha. Luego de escucharlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces ahora estamos en esa situación, ¿cierto? Ellos están Ajá. comiendo las frutas Ahí y se está. abren los ojos, así se reconoce que están desnudos, se esconden. Ahora cuando escuchan los pasos de Dios, se esconden. Ahora sí entra el miedo, ¿cierto? Antes no, pero ahora sí entra el miedo porque reconocen que lo que no hicieron bien, lo reconocen en ese momento. Y Dios dice si eso tiene su consecuencia. Y la cosa triste es que Dios pregunta a Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué responde a Adán? Que comió el Que fruto esa le dio. mujer- ¿Qué le dio la mujer? ¿Y qué dice la mujer? Que se le dio la serpiente. Sí. Entonces, en vez de decir, Dios les daba la posibilidad de asumir, de decir, oh, lo siento, lo hicimos malo. Ujú. Pero en vez de decir, lo hicimos malo, dicen, no, eso fue él, no, eso fue él, esa fue ella, ¿cierto? Entonces, no reconocen que hicieron mal. Entonces, ahora sí, ¿cómo quedó la relación? Pensando en el versículo que acabamos de leer, Génesis 3. Entonces, ahora tenemos una relación que está Mal, rota. rota. Entonces, ¿cómo es rota la relación? ¿Qué más? ¿Cómo se cambió? ¿Qué más cambió en comparación con eso? ¿Dónde quedaron los... Expulsó el Había jardín. temor, había, Entonces, separación, ¿cierto? y había tristeza. Ya, ahora hay tristeza. ¿Qué más? Tenían que trabajar. Eso es después, eso es aquí con el medio ambiente. ¿Está correcto? ¿Está correcto? ¿Qué más en la relación con Dios? Que lo desobedecieron. Sí, desobedecieron. ¿Y cuál es la consecuencia? La ¿Qué No es como un El odio, como un rencor, como un odio, como algo así. Como rencor. Y antes había plena confianza. Ya no pueden estar con Dios, ya hay separación. Sí, ahora hay desconfianza. ¿Cierto? Miedo. Miedo, ahora entra miedo. Ahora entra miedo. Ok, pero no quedó solamente la relación de Dios y el ser humano roto, sino que leemos de la mujer y el hombre en Génesis 3:16. Y aquí me prefiero más en la segunda parte del versículo. Quemaditas de la tierra. Sí, Sí, Darás luz a tus hijos con dolor. sí, continúa. Desearás a tu marido y él te dominaría. Eso. Te dominará. Hasta ahí. ¿Qué dice a la mujer? Desearás a tu marido y él te dominará. ¿Cierto? Aquí tuvimos la relación recta, perfecta. ¿Y cómo quedó la relación ahora? Destruida. Ahora, O sea, que si nos quieren dominar. entonces ahora, imagínense, ahora también nos ponemos en el tiempo de hoy. ¿Qué encontramos en relaciones? Que nos quieren dominar. Dominar, dominio, Envidia. sí, Egoísmo. envidia, egoísmo, desleal, Falta de perdón. falta de perdón, Rivalidad. rivalidad. Y mucho más, ¿cierto? Y mucho más. Etcétera. La envidia, sí, hay muchas más palabras que aquí fácilmente podemos ver. Solamente, y pienso, todos nos sentimos atrapados aquí. Todos conocemos muchos de esos sentimientos también dentro de nosotros, no solamente son nosotros. ¿Qué pasa con el ser humano, con el medio ambiente? Eso está en versículo 17. El trabajo lo hace El difícil. mismo 3.
Sí, en el 17. Sí, si alguien lo lee. Y Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Sí. Continúa hasta 19. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Sí, hasta 19. Antes ya. Sí. Ok, entonces, ¿cómo quedó la relación con el medio ambiente? Mala. ¿Qué ahora? ¿De qué? Que ahora tienen que trabajar fuertemente para Y va a ser difícil. fruto, para dar el Porque fruto. le dará cardos y espinas. Sí. Johannes está. Ay, la plantación de aguacate donde trabaja mi esposo. Ay, ¿qué crees? Ahora hay plagas. ¿Qué traen las plagas? Destrucción. Pérdidas. ¿Qué trae la pérdida? Escasez, Escasez. Pérdida. ¿Qué trae la escasez? hambre. Muerte. Es hambre. ¿Qué trae el hambre? Guerra. Guerra. Guerra también. ¿Qué trae la guerra? Muerte. Sí. Aquí entra la muerte. Y falta una palabra también importante, que es COVID-19. Enfermedades. Pandemia. Enfermedades. Ok, aquí está enfermedades. Disculpa mi letra. Entonces aquí miramos, aquí de Dios y el ser humano, la separación es como la muerte espiritual, porque ya no viven juntos. Pero también ahora entra la muerte física, no es en el mismo momento, sino ya en Génesis 4 encontramos el primer muerto, ¿cierto? Pero aquí ya miramos que hay plagas, hay pérdidas, hay escasez, hambre, enfermedades, guerra, hay muertes, hay muchos problemas. Contaminación. Y falta una palabra. Ahora si viene un títere, que hay vanidad o miedo. ¿Cierto? Hay miedo, temor, miedo, ¿cierto? Ok, entonces miramos que eso sí tiene sus consecuencias. Grandes consecuencias, ¿cierto? Y ahora una persona en esas condiciones, ¿cómo se levanta en la mañana? Vacío, Vacío. De mal genio y con hambre. estresado. Con hambre, Y crea una indiferencia al ser humano, al otro que no le importan las emociones, los Falta de sentimientos. compasión. Eso, la falta de compasión. Entonces aquí Eso, orgullo también puede ser, el orgullo puede entrar en O por el mismo estos, miedo. ¿cierto? También puede ser que con miedo, pero ya no son, yo pienso en las mañanas cuando hay muchas preocupaciones, uno ni se quiere levantar, ¿cierto? Uno piensa que va a traer, uno se siente ya cansado, agotado es la mejor palabra, ¿cierto? Entonces, hoy miramos que ese fue el plan de Dios. Bueno, él conocía al hombre desde el inicio, pero sí, la idea de Dios es tener compañía. Yo pienso, él hizo el hombre porque le gusta conversar, le gusta estar con los seres humanos y los ama, pero ¿quién es responsable de su condición aquí? ¿Quién es responsable? El ser humano, ¿cierto? Es el que toma la decisión, porque Dios le había dicho, no comas. Y yo pienso, el segundo error que él hizo fue de no reconocer, porque miramos, sí, un Dios. Sí. Entonces, si aquí miramos un Dios, un artista, un Dios de amor, un Dios de mucha fantasía, ¿qué Dios miramos aquí? un fracaso total. No, pero Dios es un fracaso ya, ¿qué fracaso? Un Dios. Que Sí, Estamos hablando de Dios. Sí, un Dios, Qué sí. pena. que castiga, que disciplina. En ese caso parece Y que cumple su cruel. palabra porque él ya le había advertido a Adán de las consecuencias de eso. Ujú. Entonces sí que cumple y que no aguanta que la gente no lo recuerde, que no aguanta cuando la gente se
Sí, cuando él está allá y la gente dice, no, yo no te quiero, no te necesito, Lo rechaza. él no sé si él lo rechaza, él deja sentir las consecuencias, ¿cierto? Él deja la libertad al ser humano de decidirse. No es un Dios que obliga al hombre de estar así. El hombre podía decidirse, ¿cierto? De salir. Entonces es un Dios que nos da la libertad de decidirnos. Y es un Dios, ahora leemos en Génesis 3:15. Ahí habla con la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Entonces tomas un momentito de leerlo otra vez, antes que yo hable. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Okay. ¿Qué miramos en ese versículo? ¿Qué miramos? Es que leerlo así, Pondré enemistad entre pues yo sé que habla de la profecía de Cristo, que Él le la da, sentencia de ella. sí, él le da un vistazo, un vistacito en el futuro, ¿cierto? ¿Qué dice? El ser humano ahora está en esa condición. Pero ¿qué dice? ¿Qué pasará con la serpiente? Que será aplastada. Sí, ¿qué pasa cuando yo aplasto la cabeza de una mata. serpiente? La Está mata. muerta, ¿cierto? ¿Eso afuera? Bueno, después, ¿y qué pasa si una serpiente muerde en el talón? También lo mata. No es necesariamente, no se sabe, pero lo hiere mucho, porque hay serpientes con mucho veneno, hay con poco veneno, también hay con veneno, pero sí, por lo menos lo hiere muy fuerte. Se sabe que con un dolor grande o casi con la muerte, se va a vencer a quién. Ok, entonces miramos que Dios sí, Él mira el ser humano esa condición, pero Él dice también la serpiente será vencida. Ese es el primer vistazo. Él todavía no explica cómo lo va a hacer. Todavía no lo explica, ¿cierto? Pero Él ya da una esperanza, que algún día el poder de la serpiente se va a terminar. Pero con eso vamos por un momento. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Está escrito en Génesis 4 hasta Apocalipsis 22. Ah, ya lo iba a leer. Verlo dentro de un año. Sí, entonces, con esa condición que vamos hoy, y la pregunta es cómo continúa la historia. Y si ustedes ya quieren prepararse, les animo para la próxima vez responder las preguntas de la lección 3. ¿Cierto? Ustedes de la lección 3 responden las preguntas y siempre hay un versículo para memorizar. Si quieren, háganlo, porque en cada lección hay un versículo para memorizar. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, hoy... Todo esto. No, nos ponemos al día con lo que teníamos que hacer. Más el otro. Sí. Entonces, para... Sí, entonces para hoy, el versículo que les invitó para aprender hoy, se encuentra a la página 5. A la página 5 se encuentra el versículo central. Y creó Dios. Sí, eso. Sí, son preguntas para explicarlo aquí, para que estamos en uno. Son siempre 8 bloques de preguntas. No me preguntan porque yo siempre hice 8, yo siempre hice 8. Y normalmente siempre tienen 3 preguntas. La primera, algunas con 2, pero normalmente intenté hacer 3 preguntas. La primera, observa el texto. La segunda es cómo entender. Y la tercera es cómo poner en práctica. ¿Qué significa eso para mí? Esa es la idea, ¿cierto? Y
No siempre lo cumplo así, podría ser que alguna pregunta no entienden, entonces es hablar con la profe, inventar otra pregunta. Entonces, el versículo central de hoy, ¿cierto? Encontramos en página 5 abajo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Eso es como la idea. Y después también arriba hago un resumen. Intento de dar de toda la lección en una frase. Y si ustedes recuerdan ese resumen en sus palabras o en las palabras que yo puse allá, al final, cuando terminamos en 10 lecciones, pueden contar la historia bíblica en 10 resúmenes. ¿Cómo les parece? Genial. Pero, entonces, son 9 resúmenes solamente, 9. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo hizo Dios el mundo? Perfecto. ¿Y qué hizo el ser humano? Se desconfió. ¿Y qué es la consecuencia? Quedó separado de Dios. ¿Okay? Ese es el resumen de hoy. Dios creó el mundo perfecto, pero el ser humano lo desconfió y quedó al final por consecuencia separado de Dios. Y eso es como, y ahí, gracias, yo dije hoy, qué pena que la Biblia continúa después del capítulo 2, pero somos agradecidos que continúa después del capítulo 3. Y la próxima vez vamos a hablar sobre la historia. Yo no sé, ¿cómo se llama en español la historia de Génesis 1 a Génesis 11? La historia primaria, la historia... En alemán tiene un título especial, pero yo no sé cómo es en alemán. Eso es antediluviano, antes del diluvio. No, es el diluvio 70, antes de iniciar con Abraham. En alemán tiene un nombre, que es la historia primaria, ¿cierto? Porque allá tampoco termina. Es Pero una la próxima vez miramos cómo el ser humano vive sin Dios. La próxima vez escuchamos cómo el ser humano vive sin Dios de Génesis 4 a Génesis 11. Historia primitiva. Historia primitiva se dice en Después español. la patriarcal, que es donde está Sí, esto, historia. Abraham, Isaac, Jacob. Historia primitiva. Ahí hablamos la próxima vez. Les invito a hacer las tareas, pero como miraron, hoy también podrían seguir la historia sin hacerlas. Pero ¿quién gana si hace las tareas? ¿Quién gana? Nosotros. Entonces, chao a ustedes.